Muy buenos días, bienvenidos al debate de semana. Son las 12:04 del mediodía. En la mañana de este miércoles se convocó a una marcha del silencio para este domingo en rechazo al atentado que sufrió el pasado sábado el precandidato presidencial y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Esta marcha del silencio ha sido convocada por precandidatos presidenciales, por congresistas, y vamos a conversar hoy con dos de las precandidatas presidenciales que han decidido invitar a los colombianos a marchar este domingo a partir de las 9 de la mañana en diferentes ciudades del país, en una manifestación silenciosa que busca rechazar este atentado contra Miguel Uribe Turbay y pedir porque la violencia no vaya a truncar la próxima campaña electoral, ni puede permitirse que en Colombia las ideas se silencien con las balas. Saludo en primer lugar a la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien nos atiende allí desde el Congreso. Senadora Paloma Valencia, bienvenida a Semana. Yesid, muy buenas tardes. Un saludo cariñoso para ti, para Jairo, para Vicky y todo el equipo de Semana. Yo lo primero que quiero decir es, yo esta mañana anuncié que yo pongo una pausa en mi candidatura presidencial. Creo que nosotros no podemos seguir haciendo política como si Miguel no estuviera en el hospital. He invitado a todos los candidatos y precandidatos a que nos demos una pausa, porque esto no se trata de hacer política. Esto se trata de que nos unamos para defender este país, que podamos sacarlo adelante. El Centro Democrático con algunos sectores nos habíamos reunido la semana pasada para convocar a una marcha, que por supuesto hoy volvimos a convocar, y le quiero agradecer a Vicky y a todos los que se tomaron el trabajo de venir hasta el Congreso atendiendo esta invitación, porque yo creo que es un momento donde el país tiene que tomar su destino en las manos. Es decir, nosotros no podemos dejar que este país, el futuro, nos lo escriban los violentos. Este es el primer político de mi generación al que le hacen un atentado. Y eso tiene un poder simbólico terrible, y es que la siguiente generación de niños, nuestros hijos, que estaban creciendo sin haber visto asesinar los políticos, que estaban creciendo con la convicción de que Colombia podía salir adelante, pues ya empiezan a vivir la Colombia que nos tocó vivir a nosotros, donde la vida de los políticos era desechable, los iban matando uno tras otro, y el país seguía como si nada. No podemos seguir como si nada. Creo que es el momento donde no podemos normalizar la violencia, donde todos tenemos que hacer un alto en el camino y replantearnos para dónde vamos como país, porque este país no se merece que sean los violentos los que le escriban el futuro. Yo me siento, como nos debemos sentir todos, dueños de Colombia, dueños de nuestro destino, capaces de conducir el barco, y yo creo que hoy tiene que haber una gran unidad de nación, donde de un lado estemos los demócratas, del otro lado los criminales y los asesinos, y con esa unión de los demócratas vamos a llevarlos a todos a la cárcel. Así es, también saludo a esta hora a la precandidata presidencial Vicky Dávila, otra de las precandidatas que también esta mañana se sumó a la convocatoria para la marcha del silencio este domingo. Vicky, bienvenida a Semana. ¿Y cuál es, Vicky, el sentido de esta sentida manifestación que se espera se realice este domingo y a la que acudan miles y miles de personas en todo el país? Yesid, un saludo para usted, para Jairo, para la senadora Paloma Valencia, para todos los que a esta hora nos siguen a través de Semana. Mire, es un momento en el país crucial, histórico, donde yo recibí el mensaje de la senadora haciéndome esta invitación. Se lo agradecí inmensamente, porque es un momento donde no podemos pensar en partidos, en ideología, ni siquiera en la campaña. Es un momento en el cual tenemos que pensar en lo que sucedió, en lo que está en juego: la democracia, la libertad, las instituciones, el orden. Aquí, las balas asesinas, las balas terroristas atacaron a uno de nosotros, a un colombiano que estaba dando y que ha estado dando una lucha por rescatar a Colombia, Miguel Uribe. Hoy él está ya en esa clínica, luchando por su vida, con un dolor inmenso y un amor inmenso, rodeado de toda su familia y de la gente que lo quiere y de millones de personas en el país. No podemos, Yesid,
ser inferiores a las circunstancias. Nosotros tenemos que estar unidos, unidos y en contra de todos estos terroristas que quieren dañarnos el país, que quieren dañar a Colombia. Nosotros somos más, somos mayoría. Así que, sin pensarlo, decidí que iba a estar en la marcha del silencio por Miguel, por la democracia, por la libertad y algo muy importante, por la verdad, porque no nos podemos callar, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir diciendo lo que el país necesita escuchar, lo que los violentos no quieren que digamos y sobre todo lo que este gobierno tampoco quiere que nosotros digamos. Así que vamos a ir todos a la calle, vamos a exigir esa verdad, rigor en las investigaciones, eficacia. Necesitamos saber quién disparó contra Miguel y quién posiblemente dentro de este plan que ya ha sido reconocido como una de las hipótesis por el mismo gobierno, quién es el que está planeando y contra quiénes disparar contra otros políticos en Colombia o contra otros aspirantes presidenciales. Todos a la calle el próximo domingo. Todos a la calle el próximo domingo, senadora Paloma Valencia. Y quiero insistir en eso. ¿Qué es ese llamado a todos a la calle? Es decir, hemos escuchado que no importa el color político, su ideología. Es decir, esta invitación incluso estaba escuchando que no es solamente de la oposición, sino es para todos los colombianos. De que fuera en silencio, porque el silencio es muy poderoso, porque el silencio no admite consignas con las que unos se sientan incómodos y otros bienvenidos. Aquí hay un solo mensaje, y es la defensa de la democracia, de la institucionalidad, hoy atacada desde tantos puntos, hoy atacada con el atentado a Miguel, que lo tiene luchando por su vida en la Fundación Santa Fe, con los colombianos que les está tocando el terrorismo, cuando las noticias hoy nos levantamos con una emergencia en los hospitales del Valle por los heridos que llegaron después de los 19 atentados terroristas del día de ayer, porque Colombia no puede volver al pasado, porque esa pesadilla de ese país inviable donde nos asesinaban todos los días, donde este país no nos pertenecía, no puede regresar. Por eso invitamos a todos los sectores políticos a que salgamos a decirle y a dar un mensaje claro, un mensaje absolutamente... Senadora Paloma Valencia, habilitemos el... No vamos a cesar. Ya, ahí estamos. Le escuchamos, senadora. No vamos a cesar en nuestro empeño de construir un futuro distinto. Yo me niego radicalmente a que el futuro no lo escriban los violentos. Que aquí vayamos a elegir presidente con el que queda, porque van a empezar a matar a los candidatos. Que los violentos nos digan si podemos salir o no, si podemos ir a ciertas regiones o no. Este país nos pertenece y tenemos que sentirnos dueños de nuestro destino. El destino lo vamos a escribir los demócratas en contra de los criminales. Y yo creo que ese es el llamado que hay que hacerle a todo Colombia. Yo hoy siento que la política tiene que estar en pausa. Mi campaña está en pausa y le pido a todos que pongamos en pausa estas campañas. Hoy he empezado a enviar mensajes a todos los candidatos que hay en el país para decirles que hoy hay algo que nos tiene que unir por encima de nuestro querer ser presidentes, que es buscar que este país pare la fábrica de víctimas, pare la violencia. Y esta invitación es esa, todos los colombianos a la calle, porque en Colombia no podemos dejar que los violentos sean los que dicten el futuro. Así es. Precandidata Vicky Dávila, esta marcha del silencio también se da justo cuando el país está a punto de entrar de lleno en la campaña presidencial de 2026. Y como dice la senadora Paloma Valencia, todos ustedes, las personas que están inscribiendo y postulando su nombre para la presidencia, deben gozar de garantías para poder visitar cualquier región de Colombia. Deben tener garantías de poder realizar una campaña presidencial en paz, donde puedan presentar sus ideas, donde puedan visitar todo tipo de regiones sin el temor de ser objeto de ataques, de atentados por parte de grupos criminales. En ese sentido, Vicky, en el caso de su campaña, de su candidatura, ¿qué se planea para las próximas semanas? El temor, el miedo que hoy ronda no solo su campaña, sino también la de todos los precandidatos.
Mire, es muy importante decirle lo siguiente. Lo primero es que todos lo que desearíamos, lo que soñaríamos en el país, es que podamos ver muy rápido a Miguel salir de esa clínica. Dios quiera que se haga ese milagro del cual ha hablado la familia de Miguel, los médicos. Ojalá él saliera caminando de esa clínica y pudiera continuar este recorrido por rescatar a Colombia. Usted habla de una palabra muy importante y es la palabra miedo. Y le voy a decir claro, este atentado, estas balas asesinas, nos estremecen a todos. Creo que, sin decirlo, de todas maneras, todas las campañas o las precampañas separaron el día que los violentos, el día que ese joven sicario le disparó en la cabeza a Miguel. Ese día se pararon automáticamente. Todo se canceló y todo se concentró en estar, de alguna manera, acompañando a Miguel, acompañando ese clamor de los colombianos. Pero esa palabra miedo nos tiene que concientizar de que eso es lo que quieren los asesinos. Eso es lo que quieren, que nos quedemos callados, que no hablemos. Por eso andan con el cuento de un cierto apaciguamiento. Yo creo en la responsabilidad que tenemos que tener todos los actores durante estos días. Por supuesto que sí. Entiendo la prudencia, pero no nos podemos quedar callados. Tenemos que seguir adelante, tenemos que representar a estos millones de colombianos que hoy tienen incertidumbre, tienen miedo, porque están los terroristas apuntando no solamente a Miguel. Esto fue contra la democracia, esto fue un disparo contra el corazón de Colombia, nuestro corazón democrático y de libertad. Así que sí tenemos esos sentimientos, pero vamos a vencer esos sentimientos para que podamos sacar adelante al país, entendiendo que tenemos un gobierno que no hace lo que toca y que ha sido instigador contra la oposición, contra todo aquel que no ha estado de acuerdo con este proyecto político destructivo. Y decir esto es decir la verdad, no es ser violento ni ser agresivo. Decir esto es tener el valor de reconocer lo que aquí ha ocurrido, porque aquí no podemos tapar esta tragedia. Tenemos todos esos sentimientos encontrados en el corazón, sí, pero los vamos a vencer y por eso vamos a salir masivamente en las calles, sin importar el lugar donde nos encontremos, sin importar qué ideas tenemos en la cabeza. Yo sé que somos mayorías los que estamos pensando en que este país tiene que transitar después del 31 de mayo del 26 hacia un país diferente, mejor para todos, que respete la vida y que respete las ideas. Vicky, usted ha manifestado a través de sus redes sociales y le ha pedido al gobierno nacional reforzar no solamente su situación de seguridad, sino de todos los precandidatos. El gobierno está escuchando porque, por otro lado, vemos a un ministro de Defensa, al gobierno nacional, diciendo incluso al propio presidente que se va a reforzar la seguridad de los candidatos y precandidatos. ¿Esto está ocurriendo? ¿Los están escuchando, Vicky, o no? Esa es la obligación del gobierno, es la obligación del Estado, es la obligación de Petro como presidente. A mí me contactó en las horas de la tarde ayer el director de la policía. Hemos empezado el proceso, igual el subdirector de la policía, el director de la DIPRO, y espero que en este caso, como me lo ha manifestado, se hagan los refuerzos del caso. Pero yo quisiera decirle lo siguiente, y es, Paloma, ya que estamos aquí, que nos están escuchando, que nos ven, miércoles, yo creo que este es el momento, Paloma, de la unión. Ese es el mensaje más grande, porque unidos somos más potentes, más poderosos, más fuertes. Vamos a lograr los objetivos, que es principalmente sacar adelante a Colombia sin importar el nombre de nadie, sin importar los intereses personales. Creo que lo decías al principio, y eso tiene un valor inmenso, que los ciudadanos sepan que esta marcha no tiene dueño, esta marcha tiene propósito, Paloma. Sí, senadora Paloma Valencia, usted ha dicho que su candidatura presidencial va a entrar en pausa a raíz de lo ocurrido, que invita a los demás precandidatos a que también pausen esta campaña.
pero vamos a retomar un segundo. Creo que tenemos fallas en la señal con Paloma Valencia. Está en el Congreso, sí, es que está en el Congreso. Y allí en la Ya Plaza la de señal Bolívar, es bien malita. la señal no está bien. Pero mientras tanto podemos seguir conversando con Vic. Ahí está Paloma. Paloma, ¿nos escucha? Paloma. Sí, ya, es que perdón que la señal acá en el Congreso es bastante Tranquila. desastrosa. Tranquila, senadora Paloma Valencia. No, le decía sobre poner en pausas las candidaturas presidenciales. Esta pausa, ¿qué puede representar? ¿Qué puede significar? Porque evidentemente estamos entrando de lleno, ya la registraduría ha dado vía libre para que algunos precandidatos empiecen a recoger firmas y también, vamos, existe la postura, por ejemplo, de personas como Vicky Ávila que dicen que no pueden silenciar al país, que es el momento en el que hay que estar unidos y hablar firme, exigiendo justicia para esclarecer lo ocurrido con Miguel Uribe Turbay y seguir planteando las soluciones que necesita Colombia. Yo creo que hay una distancia entre hacer política electoral y hacer política. Yo lo que creo es que hoy no puede haber foros de precandidatos mientras Miguel está luchando por su vida en una clínica. Eso no quiere decir que nos silenciemos, eso quiere decir que tengamos respeto, eso quiere decir que no sigamos la carrera como si nada hubiera pasado, porque sí pasó, y es sumamente grave para el país lo que está pasando. Y por supuesto jamás invitaría al silencio porque no creo en que la gente tenga que renunciar a la política. Quienes estamos en la acción política, pues tenemos que batallar con disciplina, con valentía y con determinación todos los días. Pero yo sí creo que convendría un mensaje de todos quienes estamos en el sistema democrático, de quienes queremos ser presidentes de este país, diciendo que no admitimos lo que le está pasando a Miguel. Y eso implica que no hagamos proselitismo electoral sobre su sangre, sobre su lucha. Yo no me siento capaz, de ir a un foro de precandidatos, no me siento capaz de ir a decirle a la gente que vote por mí o que me apoye a mí, porque es que hoy hay una persona que falta en esta contienda que es Miguel, y yo sí creo que merece que todos hagamos un momento de pausa, un momento de reflexión, un mensaje hacia todo el país. Ojalá incluso los candidatos de la izquierda de este país tuvieran la gallardía de hacer esa pausa, que yo creo que Miguel se la merece. Yo creo que si fuera cualquier otro, uno esperaría que suceda. Yo lo que pienso es, este es el primer candidato de mi generación al que le hacen un atentado. Y eso tiene una potencia, es decir, tremenda. Y es que nuestros hijos, que habían crecido sin ver cómo asesinaban a los políticos, van a crecer viendo cómo empieza otra vez esta violencia y el terrorismo. Yo sí creo que la generación pasada decidió que no se dejaban vencer, y no vencerse era que el país seguía funcionando como si nada hubiera pasado, y terminamos en un país que normalizó la violencia. Yo no quiero normalizar la violencia. Sí, senadora Paloma Valencia, decía, sí. Me gustaría decirle una cosa a Paloma, yo creo que ella tiene toda la razón cuando dice que el proselitismo es el que hay que pausar. Yo estoy de acuerdo, yo creo que eso ocurrió, Paloma, automáticamente el día que le dispararon a Miguel. Yo le digo, yo tenía un viaje a Nueva York y a Miami casi toda la semana, tenía que salir en el avión a las 4 de la mañana del domingo y eso se canceló automáticamente. Las giras que teníamos a las diferentes ciudades, todo eso se ha cancelado porque usted tiene razón, aquí no podemos seguir como si no hubiera pasado absolutamente nada, y el mejor homenaje que le podemos hacer a Miguel es estar firmes, estar con convicción, tener determinación para rechazar esto que ha pasado y que el mundo entero sepa que aquí sí pasó algo muy, pero muy grave. No solamente que nos han querido devolver a esos años oscuros donde asesinaban candidatos presidenciales, sino que aquí estamos en un riesgo inmenso de la democracia. Y Paloma, aquí el gobierno, mientras nos dice que nos apaciguemos, que nos calmemos, de alguna manera, que repito, la prudencia es muy importante, pero hay que seguir firmes,
El presidente ha seguido con lo suyo, el gobierno ha seguido con lo suyo. Piense usted, hicieron el concierto después de que se les pidió que no lo hicieran, cuando apenas estaban luchando por la vida de No, Miguel pues con al los otro día. médicos. Exactamente. Luego, mire que hicieron lo del decreto para saltarse la regla fiscal, siguieron adelante. Tienen el decretazo listo y firmado y lo van a sacar para el tema de la consulta populista. Se les dijo que no hicieran la marcha en Cali y la van a hacer. Ellos siguen con su plan y sabemos que el objetivo final es quedarse. Y por eso esta violencia que estamos viviendo hoy. Sí, Vicky, habla usted ahora. Sí, senadora Paloma, la escuchamos. Sí, que le quería Vea, contestar. nosotros estamos conscientes de eso, por eso estamos precisamente sesionando hoy. Nosotros le pedimos al Congreso la suspensión de actividades durante las 72 horas que habían pedido los médicos que necesitaba Miguel, y lo aceptaron las mayorías del Congreso y no hubo sesiones ni el lunes ni el martes como estaba previsto, pero por supuesto tenemos muy claro que el gobierno no ha parado. Habla de la catadura moral del gobierno, en la que no nos podemos parecer. Y en el tema de la seguridad tiene toda la razón Vicky. Es que imagínese lo que sale denunciando Ingrid Betancourt, que le mandan escoltas que pertenecieron a las FARC, el grupo que la tuvo secuestrada durante 7 años. ¿Cómo pueden decirnos que nuestra seguridad está en manos de una persona que perteneció al M-19, que es el señor de la UNP, que sale diciendo que es que Miguel no le quiso aceptar el escolta después de 23 solicitudes de reforzamiento, porque le mandan también un desmovilizado? Creo que el presidente Petro tiene que entender que esto no es ofrecernos seguridad, esto es garantizando la seguridad, que son cosas distintas. Cuando al presidente Duque le dijeron que Claudia Ordóñez, creo que era el apellido, una dirigente del Centro Democrático, una mujer digna, inteligente, preparada, que iba a asumir la UNP y tenía tweets en contra del presidente Petro, dijeron: ¿cómo van a poner a la oposición a tener una persona que ha sido activa políticamente? Y el presidente Duque tomó la decisión de no nombrarla y buscar una persona que le diera garantías a todos. ¿Por qué? Si el presidente Petro sabe que para muchos de nosotros la pertenencia al M-19 es un factor de desconfianza, ha mantenido un director que pertenece al M-19. ¿Por qué? Si él sabe que para muchos de nosotros recibir de guerrilleros desmovilizados no es una señal de seguridad y no nos da tranquilidad, no toma las medidas pertinentes. Creo que el gobierno no puede aquí cañarnos con un cuento. Si el gobierno quiere defender a la oposición política exige garantías en su defensa, en su protección, que implica que no nos pongan gentes que no nos dan garantías. A mí me da miedo que me manden un guerrillero del M-19, así de la guerrilla de las FARC, así esté desmovilizado. No me da confianza. Yo voté no a ese acuerdo, fui líder en contra de ese acuerdo. ¿Usted cree que para mí es algún grado de confianza eso, como lo expresó Miguel, como lo expresa la doctora Ingrid? Creo que aquí el gobierno tiene que hacer unos gestos. Me impresionó, y esto hay que decirlo claramente, que la silla vacía, al hacer el análisis del mensaje de agresividad y odio, muestre que de lejos, pero sin ventaja alguna, sin posibilidad de ser alcanzado, el más agresivo, el más violento, es el presidente de la República. Creo que el presidente tiene que dar unos mensajes al país. Él tiene que decidir de qué lado está. ¿Está del lado de los demócratas o está del lado de los violentos? Y Paloma, hay una cosa que es muy importante, y es que un mensaje de odio no puede ser denunciar la corrupción del gobierno. Un mensaje de odio no puede ser destapar la porquería del gobierno. Ese no puede ser catalogado como un mensaje de odio. La sociedad en Colombia, la sociedad necesita saber la verdad, y hemos sido muchos los que nos hemos dado esa pelea a costa de nuestra seguridad, del ataque sicarial virtual de las bodegas de este gobierno pagas con nuestros impuestos, con tal de que los colombianos sepan la verdad. Entonces, si eso es odio, si destapar la corrupción es odio, pues entonces lo acepto. Entonces lo acepto con mucha humildad, pero me siento cumpliendo con mi obligación como ciudadana y en su momento en mi papel de periodista. No lo voy a dejar de hacer, no me voy a quedar callada, porque cada voz que se apaga es un triunfo para los terroristas que le dispararon a Miguel, y para los terroristas que ordenaron el crimen, y para todos aquellos que en las cámaras dicen una cosa y por detrás
sienten otra, hablan otra y hacen otra. Sí, de acuerdo. Vicky, Y yo ahora, creo, y perdóname, yo le digo algo A ver, que yo creo que es muy importante. Cuando Vicky dice que ella efectivamente suspendió la campaña, la puso en pausa, creo que eso debe decirse en voz alta, porque es que el país tiene que saber que nosotros no podemos como nación hacer de cuenta que nada pasó, que las generaciones anteriores decidieron que la resiliencia consistía en que uno normalizaba la violencia. No la podemos normalizar. Todas las campañas están en pausa. Hagámoselo saber a este país, porque este país merece saber que aquí no hay políticos que tienen corazón, que aquí no estamos haciendo política por ego, sino por compromiso con este país, y que no vamos a permitir que vayan Claro. silenciando nuestras voces. Esto Senadora. no puede pasarle a este país. Me sí, da una senadora, pena decir justo, que usted justo no esta nos hemos marcha, dejado preguntar, pero me parece muy no, importante no, este no, diálogo están con debatiendo ellas, con la a ver, senadora pero aquí Paloma. tenemos varias preguntas guardadas. sí, Y claro. es una cosa, Paloma, si el gobierno realmente, el presidente tiene todas las herramientas y el poder para hacer lo Todas. que toca. Él se tiene que apersonar de la situación. Él tiene que brindarles seguridad a los colombianos, a los ciudadanos que tuvieron más de 20 ataques terroristas en el suroccidente del país. Solo ¿Y no para lo poner está un ejemplo, haciendo? ¿No lo en el está haciendo el Catatumbo. presidente? Eso No. es lo primero que tiene que ocurrir. Segundo, después del ataque a Miguel, tiene que darle todas las garantías de seguridad a Miguel, a su familia y por supuesto a los demás aspirantes presidenciales y a nuestras familias. Es que es lo mínimo que puede hacer este gobierno, es su obligación constitucional y moral. Aquí no necesitamos, Paloma, estarnos reuniendo a manteles con el presidente de la República. Yo le digo una cosa, a mí me contactaron para que se aceptaba una reunión hoy Por con el favor, díganle a Laura presidente Vaca que no me llame. a las 11 del día. Y mi respuesta fue categórica. Moralmente es imposible, máxime después del ataque terrorista contra Miguel. Vicky, senadora Señor. Paloma Valencia, usted ha propuesto, Vicky, una unión en estos momentos tan difíciles y es esa también, es ese también el espíritu de la convocatoria para la Marcha del Silencio este domingo. ¿Cómo lograr esa unión, senadora Paloma Valencia? ¿Cómo lograr que hoy en día los líderes políticos de diferentes partidos, de diferentes pensamientos, cuyas precandidaturas están cada una de alguna manera claramente identificadas, cada uno tiene su camino distinto, cómo hacer que se logre no solo esa pausa que usted ha pedido, senadora Paloma Valencia, sino también cómo lograr esa unión en este momento del país? Pues decir, por eso es que la pausa es tan importante, porque si hay una pausa en las campañas, dejamos de ser, digamos, competencia uno del otro. Está por encima cosas más grandes. Por eso hoy pudimos tener a María Fernanda Cabal, a Paola Holguín, a Vicky, al expresidente Pacho Santos, al Partido Conservador, al Partido Cambio Radical, y se van a unir voces del Partido Verde, y se van a unir voces de muchos sectores, porque cuando podemos ponerle en pausa la política electoral, podemos encontrarnos en este deseo de una Colombia nueva, en una Colombia que no vuelva al pasado. Entonces yo creo que las dos cosas van juntas, ¿cierto? Si uno ha suspendido el trámite electoral, lo que tenemos es una preocupación en la que nos encontramos todos, el deseo de sacar este país adelante. Yo creo que es un momento que el país no puede pasar como si no estuviera pasando. Son 19 ataques terroristas que vienen después de una infinidad adicionales que ha vivido el Cauca y el Valle especialmente, de la crisis humanitaria más grande de la historia del Catatumbo, de que tenemos a Miguel, un precandidato presidencial, sufriendo y luchando por su vida en una clínica. Es un momento donde todos podemos hacer una pausa a nuestra campaña para ser colombianos y para que como líderes le demostremos a Colombia que este país está por encima de todas nuestras aspiraciones. Sí, Vicky, desde el gobierno nacional se ha hablado ya desde hace muchos meses de una unidad nacional, de unión, mucha gente habla de eso. ¿Y qué colombiano no estaría de acuerdo con unirnos en un fin común, como es ahora buscar
que salgamos adelante de estos días tan oscuros que está viviendo el país. Cuando usted habla de unión, ¿quiénes están convocados a esta unión? ¿Quiénes no deberían estar en esta unión en el país? Mire, no, yo creo que tenemos que estar unidos los ciudadanos, millones de colombianos y todos los que coincidimos, como decía Paloma, en que tenemos que rescatar al país, en que tenemos que salir adelante, en que tenemos que hacer un frente común contra los terroristas. Los que son cómplices de los terroristas, pues obviamente, ¿cuál unión? Los que les han dado beneficios a los terroristas, ¿cuál unión? Los que no han hecho sino dañar este país, por supuesto que ahí no hay ninguna unión. Ellos, el gobierno, que haga lo que les toca hacer, que cumplan con la Constitución y la ley, sin necesidad de estar a manteles con absolutamente nadie. Nosotros no podemos hacer el papel de limpiarle la cara al gobierno en su responsabilidad. Es que aquí no se nos puede olvidar que solo unas horas antes del ataque terrorista, de las balas asesinas contra Miguel, era el mismo presidente el que lo estaba atacando en las redes sociales. Y así ha ocurrido durante los últimos años. Y hay bodegas pagas con nuestros impuestos que nos persiguen, que nos calumnian, que nos hacen una campaña de desprestigio. Todo eso que le pasó a Miguel es el resultado de una campaña instigadora en contra de la oposición. Entonces, una cosa es que haya respeto, que haya decencia para manejar las cosas, que haya prudencia, pero nuestra voz siempre firme, siempre adelante, y todos los ciudadanos, millones de pie contra el terrorismo, contra los violentos. Nosotros, como dice Paloma, no podemos hacer de cuenta que nada pasó. Aquí pasó algo muy grave y pudiera haber sido cualquiera de nosotros, porque estoy segura que Paloma, que Sergio Fajardo, que todos los aspirantes, María Fernanda Cabal, lo hemos visto en sus redes sociales, todos hemos estado en esa circunstancia de estar con la gente en la calle, conversando, abrazándonos, escuchándonos. Hubiera podido ser cualquiera. Lo que exigimos ahora, perdóneme Jairo, es una investigación con rigor. A mí, por lo menos, me tiene indignada saber que al joven, al adolescente que disparó, sencillamente lo van a tomar como un testigo. Él va a delatar al que lo contrató por ahí de una olla de Bogotá, de una banda de sicarios. Pero ¿dónde están los autores intelectuales? ¿Le van a cambiar el nombre al sicario? ¿Le van a dar beneficios a él y a su familia? Entonces, ¿dónde está el ejemplo para la sociedad? Dispara, daña una vida, daña una familia, daña una sociedad, un proyecto, lo pone en riesgo y nada pasa. No, eso no puede seguir pasando en Colombia. Sí, Vicky, quisiera escucharlas a ambas con la preocupación que justamente tienen sobre el rumbo que puede llegar a tomar la investigación del atentado contra Miguel Uribe Turbay. El gobierno Petro ha pedido al FBI, a las agencias federales de Estados Unidos que participen y ayuden en el esclarecimiento. Se habla de que este menor de edad se acogería a lo que se conoce técnicamente como un principio de oportunidad para colaborar, pero quisiera preguntarles, Paloma y Vicky, de lo que se ha conocido hasta ahora, ¿qué les preocupa? ¿Qué les preocupa de cómo avanza esta investigación? Han pasado algunos días, es verdad, pero existe la necesidad de que la justicia sea efectiva, rápida y que se llegue hasta la autoría intelectual de este atentado. Paloma, ¿qué es lo que más le preocupa de cómo va la investigación? Pues lo que más me preocupa de cómo va la investigación es que uno empieza a ver que esto bajó como a niveles muy bajos y que no va a haber mucho cómo subir para encontrar los verdaderos autores. Porque entonces el muchachito le pagan 20 millones de pesos, que es una subcontratación de una subcontratación. El otro muchachito que llega ya a pegarle patadas, que le causó un daño cerebral, el sicario tuvo que ser intervenido de la cabeza, lo iba a matar, y nadie lo detuvo. El celular que supuestamente tenía, que nadie sabe si tenía o no, pues que no aparece. Y yo empiezo a sentir que esto está montado de una manera donde va a ser muy difícil que se jalen las cuerdas. Pero por otro lado, también me empieza a generar mucha preocupación el hecho de que aquí sigamos dejando instrumentalizar nuestros niños. Cuando este gobierno dijo que no iban a bombardear si los grupos tenían menores de edad porque eran víctimas,
el secuestro creció. Entre 2023 y 2024, 77% adicional de reclutamiento de menores. Más de 540 casos, de los cuales 320 fueron en el departamento del Cauca. Y entonces uno se pregunta, ¿eso le sirvió a los menores? Que los están reclutando hoy para llevarlos y tenerlos ahí para que no los bombardeen. Y luego todas estas normas, donde dicen que un muchacho que cometió un delito como este, que es un asesinato pues prácticamente a sangre fría, un atentado con una pistola a corta distancia en la cabeza de un precandidato presidencial, y entonces nos dicen que es que además pues casi que es un niño y entonces no se le puede procesar y que no tendría cárcel y que la norma para él es blandita. Entonces por eso es que este país siempre escoge sicarios que son niños. Usted se acuerda de Pizarro, Bernardo Jaramillo Osa, y una lista larga de sicarios que han sido menores de edad, porque como los menores de edad los volvemos inimputables. Cuando uno comete un gran crimen, uno debe responder por un gran crimen. Y la pregunta sobre el principio de oportunidad, que yo creo que es muy relevante y que la hizo Vicky, yo creo que no la podemos dejar pasar. ¿Cuál es la información que nos va a permitir? Porque si él nos va a contar sobre otro sicario que también tiene 14 años, que le giró 20 millones de pesos, pues ahí no hay ninguna información relevante para que uno le dé impunidad a quien atentó contra Miguel de esa manera, con esa sevicia. Entonces, yo sí quisiera saber cuál es la información que está dando el muchachito y el sicario, porque es que no puede ser que nos salgan con que la información no es conducente a los verdaderos responsables. Sí, Vicky, en el caso suyo, ¿qué es lo que más le preocupa de cómo va la investigación sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay? Pues ya le mencionaba antes, me preocupa que no sepamos bien cómo fue el cuento del celular, me preocupa el hecho de que le den este principio de oportunidad. Él es un adolescente, pero es un adolescente asesino, peligroso, letal, que con frialdad fue capaz de disparar en la cabeza de, en este caso, el precandidato presidencial Miguel Uribe, destruir una familia, un proyecto de vida, de destruir un proyecto de la sociedad. Dios quiera que Miguel salga adelante, pero el hecho tiene que hacernos entender de que ese joven que disparó, ese adolescente, no es un niño bueno, y a mí me da pena, pero la sociedad tiene que actuar de otra manera. Ahora bien, el problema es que nosotros tenemos unos antecedentes muy delicados, y es que hoy judicialmente, cuando todos supuestamente sabemos la verdad de lo que pasó con Luis Carlos Galán, judicialmente todos no pagaron. Vámonos al tema de Álvaro Gómez, y así los diferentes crímenes y magnicidios en nuestro país. Entonces me da mucho temor que hoy estemos en una circunstancia en la cual no se haga con rigor y con eficacia toda la investigación. Aquí tenemos que saber hasta la última gota de la verdad. Y lo otro que me preocupa es lo que hace apenas unas horas decía el presidente. Decía que la policía estaba infiltrada, que el gobierno estaba infiltrado, que un funcionario del Estado iba a las reuniones de lo que él llama la Junta del Narcotráfico Bogotano. Dijo una cantidad de cosas. Dijo que venían a disparar nuevamente los que habían disparado contra Miguel. Y mi pregunta es, ¿él qué está haciendo? Él es el responsable, él es el presidente, él tiene que dar las soluciones. Y yo sí confío plenamente en la institucionalidad, en nuestras Fuerzas Armadas, y puede ser que haya alguna irregularidad. Pues el que haya cometido algo irregular, que vaya ante la justicia y pague. Pero yo sí creo que no podemos permitir que nos desinstitucionalicen el país. A toda esa fuerza pública, a todos esos soldados y policías que hoy están allá poniendo la cara, exponiendo sus vidas, perdiendo la vida, sintiendo que las balas también les entran a ellos, los explosivos, a todos ellos que Dios les pague, no están solos. Aquí estamos para luchar con ustedes y los amamos profundamente. Para ir terminando, muy seguramente... Yo me tengo que despedir, Jairo, yo me salí de una reunión, sí, así que les 30 agradezco segundos inmensamente. para cada una. No, rápido, para Vicky y para Vicky. Paloma, que Bueno, se tiene está que bien. ir. ¿Qué le quieren decir al presidente Gustavo Petro, que muy seguramente las va a escuchar? A ver, senadora y Vicky, muy rápidamente. Presidente, usted es el presidente de Colombia. Tiene que dar señales de que está del lado de los demócratas, garantizar la seguridad
desescalar el lenguaje, darse cuenta que de un lado tenemos que estar todos los demócratas y del otro lado los criminales, sin justificaciones, sin filiaciones políticas, con la contundencia del Estado contra ellos. Yo lo invito a hacer un alto en el camino, que toda esta violencia que está viviendo Colombia lo haga reflexionar sobre sus ataques a la institucionalidad, sobre sus ataques a la oposición política. Colombia necesita los demócratas de un lado para poder perseguir a los criminales. Vicky. Y yo lo que le diría es, Gustavo Petro, usted fue oposición y sin embargo, usted tuvo todas las garantías. Lo cuidaron a usted, le anunciaron tantas veces que hubo planes en su contra, cuidaron a su familia. Tanto es que usted pudo ser elegido presidente de la República. Usted tuvo todas las garantías. Hoy los colombianos le claman que podamos tener las garantías, no solo los aspirantes presidenciales, no solo los candidatos, no solo nuestras familias, Colombia, nuestra democracia, la libertad, las instituciones, el orden. Eso es lo que necesita garantías de su parte. Alejado de mezquindades, alejado de ideologías dañinas, alejado de ese plan que todo parece indicar usted se ha trazado para poder perpetuar su poder en Colombia. Necesitamos tener garantías de que vamos a tener elecciones, de que vamos a ir a las urnas, que tendremos elecciones democráticas y libres. Y necesitamos la garantía de que usted va a hacer todo lo que esté en sus manos, no solo para cuidarnos y cuidar a los colombianos, para cuidar la democracia, sino para que las investigaciones sobre el crimen de Miguel lleguen hasta lo más profundo, hasta los autores intelectuales. No nos podemos conformar con el sicario. Vicky Dávila, Paloma Valencia, precandidatas presidenciales, gracias por estos minutos en semana, por explicar muy bien lo que será la marcha del silencio este domingo. Estaremos muy atentos a cuáles van a ser esos puntos de concentración en las diferentes ciudades del país para ayudar a su divulgación. Y como todos los colombianos, estamos rezando por la salud de Miguel Uribe Turbay. Les agradezco mucho y a todas las personas que estuvieron conectadas con Semana, las esperamos de nuevo mañana a las 12 del mediodía para conversar de otro tema de interés nacional. Feliz tarde.